Muchas veces podemos llegar a plantear, ¿por qué hacer expositivamente? ¿Por qué hacer una serie consecutiva? Y darle con Timoteo, y darle con Timoteo, y darle con Timoteo. Es más, hace meses que estamos con Timoteo. Algunos podrían decir, bueno, pero podemos cambiar, hacer un refresh. Pero ¿cuál es lo siguiente? Es un desafío para nosotros, los predicadores, es un desafío de fe, porque hay que poner fe en creer que Dios habla por su palabra y exponer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es el que edifica su iglesia y en este tiempo es lo que la iglesia necesita. Esta congregación en particular, donde Dios me ha puesto para establecer el cuidado, pero también es un orden que Dios está haciendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Le preguntaban a un predicador, bueno, pero pasás mucho tiempo con la predicación, pasás mucho tiempo preparando, ¿por qué tanto? A mí me lo preguntaba también un pastor, ¿no? ¿Pero por qué tanto? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios se lo merece. Confiamos en la acción del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, aún no viendo multitudes, porque el propósito del predicador no es juntar multitudes. No es juntar, si vienen personas traídas por Dios, amén, y anhelamos por más gente que venga a salvación del Señor. Pero no es llenar multitudes y no es llenar la iglesia de gente y llenar arcas de dinero. Como vemos, eso era filarguria, amor al dinero. Lo que queremos es agradar, aunque uno debe estar atento y querer ser de bendición a la iglesia, pero lo que buscamos en definitiva es agradar al autor de la Escritura. Es honrar a aquel que creó, el que inspiró para escribir la Escritura y que podamos ser de utilidad en el reino de Dios. Y es confiar, hermano, es confiar. Fácil sería para alguno empezar a mezclar algún mensajito motivador y empezar a hablar. ¿Y cuál es la actitud también que debe tener la iglesia? Debemos tener en cuenta, hermanos, a veces buscamos que Dios me diga determinada cosa porque estoy pasando determinada necesidad. Pero debemos comprender que Dios es soberano, Dios cuida a su iglesia, nada escapa a su soberanía. Y si uno viene un domingo, ya debemos entender que ya al abrir la Escritura y leerla, ya Dios te está hablando. Y así como yo tengo la responsabilidad de estar preparando el sermón, de estar orando, de estar atendiendo, buscando las palabras, estar luchando con el texto, en el buen sentido estoy hablando, así también la iglesia tiene la responsabilidad de orar y de disponer el corazón para que Dios nos hable. Vamos a orar al Señor, continuando con esta serie. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Yo ruego que tú la bendigas y que bendigas, Señor, nuestras vidas. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Rogamos, Señor, que tú seas santificando a tu iglesia por medio de tu palabra, porque es el medio que tú usas, Señor, para santificación. Tú dijiste, Señor Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de Jesús, encomendamos para que tú nos hables, nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dice un autor de apellido Collantes: el hombre de Dios es un hombre que tiene una misión celestial, por razón de la cual está unido a Dios en un vínculo de pertenencia y de proximidad, que a la par que comunica, una fuerza especial lo obliga a llevar una conducta singularmente ejemplar. Vemos acá la escritura, yo le puse como el título del sermón, el verdadero carácter del siervo de Dios. Y como subtítulo, el corazón, la misión y el estímulo para servir. ¿Sí? Siempre cuando vemos un subtítulo, en realidad es el título, ponemos un nombre general, lo que le queremos poner, pero generalmente un subtítulo en cualquier libro está transmitiendo la idea de lo que ese libro o ese autor o el artículo está queriendo transmitir. Un poco es la idea de lo que sería el sermón, lo que Dios nos va a hablar. Y bueno, leyendo la Escritura, vamos al capítulo 6, 1 Timoteo, versículo 11, estamos en los tramos finales de la Escritura, de esta carta. Y vemos el contexto, como venimos observando, que Pablo le estaba mostrando a Timoteo pistas y le estaba mostrando
el carácter y la forma de los falsos maestros. Y lo que apuntaban los falsos maestros, el fruto de su enseñanza falsa que traía egoísmos, pleitos, líos, problemas, divisiones. Así también le está mostrando, y aquellos que tenía que callar, ¿no? Guiándolos a vivir una vida conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Podemos tener, perdón, ¿podría apagar el aire un poquito? Me seca la garganta. Vuelvo. Pablo le está dando la idea a Timoteo y le explica lo que sería realmente esta gente que eran falsos maestros, que traían en su carácter, su mal carácter, su vida, su fruto y lo desastroso de la mala teología, para librarlo también de que era el amor al dinero. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a retomar en el versículo 11 y está mostrando y guiándolo para seguir ciertas pautas, ¿no? Como ver ahí. Y vamos al primero, se llama cultivando las virtudes cristianas. Pablo lo está guiando a Timoteo y dice, más tú. Y en la versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, pero tú, oh hombre de Dios. En la versión Reina Valera, son decisiones que tomaron los autores, es válido. Ambos, postura, en un momento el comité de traducción tuvo que tomar una decisión. Pero más tú, hombre de Dios, o pero tú, marca un contraste. Está hablando de una orden, lo que sería más tú viene a ser una admonición, se llamaría en castellano. ¿Qué quiere decir eso? Es una orden, está dando un encargo. El pero tú le está mostrando en realidad un contraste, pero va a ser lo mismo. O sea, vos ves que estos falsos maestros están teniendo esta conducta, esta enseñanza, ¿qué es lo que produce? Y fíjate que ellos toman a la iglesia como fuente de ganancia, toman como la espiritualidad o la falsa espiritualidad sería como fuente de ganancia y le explica lo que es realmente el contentamiento, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero acá está dando una orden para accionar. Es también la necesidad del apóstol de marcar la cancha. ¿Por qué? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Le está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11, más tú, le estás dando una orden para accionar. O sea, vos decís, bueno, Timoteo, tenés todo esto, y fíjense el énfasis que está teniendo Pablo. De hecho, cuando termina la carta, no termina ni siquiera con el saludo clásico, saludar a los hermanos, los saludos, no, termina dándole otra orden también. El énfasis de Pablo, por eso vemos el capítulo 3, versos 14 y 15, donde Pablo, estas cosas yo te escribo, porque tengo esperanza de ir a verte, pero si no llego, bueno, no importa si no llego. Esto es para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón, es el texto donde sale toda la espiral de la carta. A causa de la verdad del Evangelio, Pablo está guiando contra estos falsos. Había una urgencia, había que callar a estos falsos que estaban rompiendo toda la iglesia. Estaban esparciendo, como dice Strauch, un autor, respecto a esta carta a Timoteo, estaban queriendo frenar a estos falsos maestros que estaban esparciendo veneno. ¿Por qué la falsa doctrina empieza con cosas pequeñas, pero eso es un veneno mortal para la iglesia? Por eso tenía esa necesidad de marcar la cancha. Y está instando a Timoteo para vivir una vida en un marcado contraste respecto a esos falsos maestros. O sea, estos falsos son así, mentirosos, engañadores, inmorales. Hablan y deliran queriéndose ser maestros de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que enseñan.
como algunos lugares hoy en día, son todos apóstoles, profetas, andan por los aires, toman mate con los ángeles, son todos decretos y órdenes y todo demás. No entienden, blasfeman las potestades superiores, su mente está hinchada de vanidad. Como dice acá, deliran, están enfermos. Entonces había que tener una vida, pero básicamente el estilo de vida y el carácter que tenía que tener Timoteo para vivir era vivir en las antípodas, o mejor dicho, en la vereda de enfrente. Las antípodas es dos puntos distintos, uno separado del otro. Pero para hacerlo más sencillo, uno estar viviendo en la vereda de enfrente. Estos falsos engañadores viven de esta manera. Bueno, vos tenés que vivir de otra manera. Es un contraste. Es el estilo de vida de los hijos de Dios y de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque esta opuesta manera de vivir marcaría una diferencia. Esto no sería un cristianismo de cartón barato. Sería un cristianismo auténtico. Vivir de acuerdo a los valores del Evangelio. Vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Vivir de acuerdo al poder del Evangelio que transforma y que cambia vidas. No un evangelio de imitación barata que con la primera lluvia se deshace y sale la porquería que hay ahí. Sino que es vivir de acuerdo a las demandas del reino de Dios. Sus ciudadanos, miembros, se mueven en los estándares del evangelio que sin el poder de Dios no se podría imitar. O mejor dicho, se podría imitar por un tiempo, pero luego saldría a relucir la verdadera naturaleza, del que no es un verdadero miembro del reino. Para esto debe vigilar su corazón, Timoteo. Debe vigilar su corazón y no caer en las redes de los pecados antes mencionados. ¿Qué eran los pecados antes mencionados? Está hablando de error de doctrina, está hablando de una falsa piedad, una falsa espiritualidad, de caer en la vanidad de su mente, experto en qué, en hacer contiendas, conflictos, generar chismes, y otro era la codicia. Entonces habla de la codicia, el amor al dinero y todo lo que lleva a eso. Entonces cuando le dice eso, acá en 4 versos, estos 4 versículos, vemos 6 imperativos, 6 cosas que debía hacer Timoteo. Primero es en el versículo 11, huye y después sigue. Verso 12, pelea, echa mano y después habla, te mando y que guardes. Son 6 a 1. Cuando va leyendo las cartas, una de las cosas que yo hago, yo me fijo en los imperativos. En las cartas vemos ahí porque son documentos ocasionales, fueron hechos para resolver conflictos o problemas o apuntalar a la iglesia. Entonces cuando uno va viendo los imperativos, cuando va viendo lo que se podría hacer, lo que tiene que hacer, entonces ya vamos viendo para dónde va. Y acá donde está viendo evidentemente cosas que tiene que hacer Timoteo. No se puede quedar callado o quedando en una forma en el medio, como quedarse una persona neutral. No, su vida tenía que marcar la diferencia y tenía que proteger su corazón, porque acá por eso si podemos hacer estos 6 características, podrían decir en par. Estas 6 características habla de que, mas tú, hombre de Dios, es más, inclusive es una expresión de admiración. Saben que en el Antiguo Testamento se hablaba poco, era un título dado a hombres que tenían una misión especial de parte de Dios. Que no todos le decían, oh hombre de Dios. Por ejemplo, podemos dar que se lo daba en el libro de Deuteronomio, se lo daba en el capítulo 33, Deuteronomio 33, verso 1, habla respecto a Moisés. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Por ejemplo, y si no, podemos ver en el primer libro de Samuel, es su Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 27, cómo se refería así la Escritura. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre
cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. No a cualquiera se le daba ese título de varón de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, una de las cosas que aplica a todo creyente. Pero sí, si bien es un título honorífico, pero en la antigua dispensación era una cosa, es comisionado por Dios para una misión especial, pero en el Nuevo Testamento se da que acapara a toda la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esto implica a todo creyente nacido de nuevo. Tanto por dos cosas. Primero, ser propiedad de Dios. Dice Corintios que fuimos comprados por precio. Por ende ya el cristiano no es dueño de uno mismo. Nuestro dueño es el Señor, que nos compró con su sangre. Por otro lado, dice la Escritura, la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que le pertenecemos. Dice, mas vosotros sois, o sea, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es la pertenencia a Dios. Y por otro lado, dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces ya tenemos la unción del Santo. ¿Quiere decir que no se necesita maestro porque Dios me lo llevó todo? No. Está hablando en cuanto a que el Espíritu Santo preserva a su iglesia de las herejías, de los engaños. Un verdadero hijo de Dios, cuando empieza a ver por un tiempo, puede estar confundido. Pero en un momento después empieza a tener luz y dice, no, acá hay algo raro, acá está algo mal. Y Dios nos empieza a preservar. Entonces tenemos la unción del Santo. ¿Por qué? Antes, cuando venía un profeta, el Espíritu Santo venía por un tiempo, le daba el mensaje, la revelación al profeta. Por eso ellos quedaban como en estado así de éxtasis. Algunos quedaban medio tocadito un tiempo, no entenderían, porque era una manifestación espiritual muy poderosa, pero todavía no había ocurrido la redención de Cristo. Todavía no había venido Cristo. Entonces el Espíritu Santo no moraba, no habitaba permanentemente en los creyentes. Venía por un tiempo, daba el mensaje y se iba. Ocurrían los profetas. ¿Se acuerdan el llamado que Dios le hizo a Saúl? Saúl también dice que fue mudado a otro hombre y fue una persona que hasta profetizó. Después fíjense cómo terminó Saúl. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo no moraba permanentemente, lo que sí ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Ese sello dice que es las arras, o sea, el adelanto de la herencia que nosotros estamos esperando, es la permanente presencia y habitación del Espíritu Santo en el creyente, cada uno. Por eso dice la Escritura de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso también debemos cuidarnos de todo pecado. Porque dice la Escritura, aquel que se enreda con una prostituta queda en pecado, queda ligado a ella. ¿O no sabéis que aquel que peca en determinados pecados, bueno, pero aquel que peca en fornicación o todo pecado sexual contra su propio cuerpo peca? Y ustedes ya no son de ustedes, el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Entonces debemos tener ese sumo cuidado. Ahora, hay una cuestión cuando dice hombre de Dios, lo está destacando también, ¿por qué? Es animarlo y ponerlo en una larga tradición de hombres que tienen una misión especial de Dios. Timoteo fue como un embajador especial de parte de Dios, un emisario de Pablo. Y Pablo le está hablando como de parte de Dios. Y una de las cosas que le está diciendo, que este hombre es distinto a aquel que sirve a la riqueza y se somete a ella. Fue sometido a una larga tradición de hombres que tienen ese título de hombres de Dios, que servían a Dios y a su mandato, distinto a aquellos que servían ¿a quién? A Mamón, las riquezas, como eran estos falsos maestros. Los falsos maestros siempre van a estar queriendo servir a las riquezas. Entonces lo está colocando en esa tradición de que fueron llamados a proclamar la palabra de Dios, llamados a resaltar la importancia de su misión. ¿Cuál era la misión de Timoteo? Era restaurar el orden y la verdad en una iglesia que había perdido el rumbo, como dice John MacArthur. La iglesia había perdido el rumbo, entonces había que solucionar problemas. Timoteo fue a traer orden y la verdad del Evangelio que
La iglesia se había desorientado, estaban siguiendo un montón de charlatanes que estaban inyectando, vuelvo y reitero, veneno a la iglesia. Queriendo hacer que tenían nuevas revelaciones, revelaciones nuevas, revelaciones superiores. Sí, creer en Cristo está bien, pero vení, seguime a mí, porque yo tengo la... Vos tenés que seguir y estar bajo mi manto, dicen hoy modernamente. Bajo el manto del siervo, el ungido. Mentira. Eso se llama dominionismo, es una teología del dominio. Es esclavizar el hombre por el hombre. Manipulando a la gente. Y ahí vamos a ver, en esa misión viene el primer imperativo, huye. ¿De qué? De la avaricia, de la codicia, del amor al dinero, de las envidias, de las contiendas, de las injurias, de las divisiones, del error de doctrina, del pecado sexual. Por eso dice la Escritura, pertenecemos a Dios. Y nosotros debemos cuidarnos de todo pecado sexual, porque somos templo de Dios. Y así diversos pecados. Estar enganchado, un siervo de Dios, abarca a los creyentes también, pero un siervo de Dios, que debe ser ejemplo en la grey, no puede estar enredado en chismes. No puede estar enredado en calumnias, en injurias. No puede estar enredado porque tiene que ser irreprochable. No quiere decir impecable, sin pecado. Está hablando de una persona que no se lo puede prender, como llevar preso. Ah, pero vos te acordás. Entonces, teniendo en cuenta en esto, una persona debe tener un estilo de vida que glorifique a Dios. Por eso habla de huir de ese pecado. ¿Y cómo? ¿Cómo se huye de eso? Bueno, sigue el otro imperativo. Huye de esto, pero huye del pecado, pero sigue estas cosas. ¿Huye de qué? Después, el que quiera leerlo, volvemos a partir del versículo 5 hasta el 10. Esas cosas tenés que huir y seguir estas cosas. Primero, la justicia. ¿Qué habla la justicia? No es la justicia que uno recibe al creer en Cristo, donde uno es justificado por medio de la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe, para con Dios por medio de Cristo. En esa fe no está hablando de esa justicia, sino está hablando de una vida práctica, de una vida en santidad, que está conforme a la ley de Dios. La vida del nuevo hombre, como Pablo le habla a los Efesios. Vemos en Efesios, capítulo 2, verso 10, que hay unas obras que tienen que hacer los hijos de Dios. Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, un estilo de vida ejemplar, en conformidad a la ley de Dios. Es esa justicia, tener una vida recta. La palabra justicia viene de vara de rectitud. O sea, imitando a Cristo. Tiene que tener una vida transparente, una vida de rectitud. Vuelvo a reiterar, no libre de todo defecto, pero sí una vida que pueda ser un ejemplo a otros. Otra cosa que debe seguir, la piedad. Eso tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Y solo los regenerados, los nacidos de nuevo, pueden tener esta consagración y pueden servir a Dios con integridad, en temor y reverencia. Esa es la actitud interna, son las intenciones. Una cosa es seguir la justicia, es como que está hablando de la actitud externa, que los demás pueden ver, pero la piedad, la vida de consagración, es la actitud del corazón. En definitiva, lo que está en el corazón va a salir. Como dice Proverbio, ¿no? De lo que está en el corazón va a hablar la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos? Ustedes miran lo de afuera, pero lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque eso se va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que está de su corazón. De ahí salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los odios, los resentimientos. Eso es lo que contamina al hombre, lo que está en su corazón. ¿Cuál es la actitud en servir a Dios en temor y reverencia? Acompáñeme, carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Hebreos, capítulo 12, verso 28.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Servirle a Dios con temor y reverencia. Y habla de una vida consagrada, una vida, cuando hablamos de la piedad, podríamos decirse también como la religión sería, la vida espiritual, y tiene directamente a lo que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es lo que busca, como dice en la carta a los Hebreos? Frutos de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio vivo a Dios. Ya no hay que matar animales para hacer sacrificio de alabanza a Dios o pedir para el perdón. No, eso ya se cumplió en Cristo. Hoy los sacrificios son vivos, santos y agradables a Dios, que es fruto de labios que confiesan que Jesús es el Señor. Que confiesan que Jesús es el Salvador. Que confiesan que Jesús murió y que resucitó. Otra cosa que debe seguir es la fe. Pero la fe no es la fe para salvación, no se está refiriendo a esa fe para salvación. En este contexto, la palabra fe tiene, según el contexto, tiene distintas aplicaciones y distintas explicaciones. Acá no habla de la fe para salvación, sino lo que está hablando desde el punto de vista de la confianza en Dios. Tiene que ver con la fidelidad, ser fieles a Dios, para actuar siendo fieles a Él, para actuar conforme a lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque primeramente Dios es fiel. Dice la Escritura que Dios es fiel, ¿sí o no? Dios es fiel. En toda la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios el Padre habla que Él es un Dios fiel. Cristo es fiel. De hecho, acompáñenme en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 1. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. ¿Cómo es llamado Jesús ahí? Alguno que lo lea, por favor. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Amén. ¿Cómo es llamado? El testigo fiel. Hoy van a leer un poquito más, así me ayuda en la garganta, que sé que me afectó un poco el frío. Así, los hijos de Dios y los ancianos deben ser reconocidos como personas fieles, dignas de confianza. Este es un principio de vida cristiana, manifestar el carácter de Jesús. Y esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Personas dignas de confianza. Es difícil que una persona quiera ser un pastor en la iglesia, un hombre, venga, no, yo estoy llamado al pastorado y la gente no le tenga confianza. Una de las principales señales que se ve es que, sí, la verdad que este hombre es digno de confianza. Es una persona honorable, es respetable. Yo sé que puedo confiar en esa persona. La palabra que él enseña surge en las Escrituras y realmente puedo ver que soy edificado a través de esta persona. Este hombre realmente es de bendición para mi vida. Entonces entender y comprender a la luz de esa Escritura y que si no hay confianza es un tema para ejercer el ministerio pastoral en la iglesia en un ámbito donde no hay confianza sobre el pastor. Porque se basa mucho en la relación de confianza. Entonces uno debe seguir una vida piadosa y debe tener esa fe
imitando a Cristo, seguir la fe, seguir la confianza en Dios, estar dispuesto a pagar el precio y servir a Dios, y a la vez demostrarse una persona digna de confianza, una persona que se puede esperar de Él. Seguir esa fe es la confianza en Dios, pase lo que pase, poder, porque ¿cómo voy a estar ministrando a la iglesia, tratar de transmitirle paz en el conflicto si yo vivo depresivo? Y no quiere decir que un creyente no puede estar en un tiempo deprimido o no puede estar triste. Hay circunstancias que pegan al ser humano y los pastores no estamos exentos de esto. Pero una gran realidad, porque Dios también dice en la Escritura que la iglesia pasará tribulación, pasará persecución, pasará angustia. Pero confiar en el Señor es que Dios venció todo eso. El mensaje de Apocalipsis le está escribiendo a una iglesia y el mensaje central no es tan solo ver cuántos cuernos tenía la bestia y quién va a ser el anticristo y todo eso, no. Eso es harina a otro costal. Es un lenguaje muy figurativo. Lo que el mensaje central del libro de Apocalipsis es que Cristo venció. Juan le está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a una iglesia que está siendo perseguida, oprimida, a una iglesia que está en decadencia, como en algunas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cristo venció. Esperen un poco, pero Cristo, la victoria está segura en Cristo. Van a pasar esta tribulación, pero la victoria final es de nuestro Dios. Y a los que estaban andando en pecado, teman, porque Cristo venció y su justicia no se tarda. Ese es el mensaje en sí de Apocalipsis. Entonces, es una persona que tiene que ser un referente y mostrar el carácter de Jesús, ser fieles y dignos de confianza, seguir esa fe, esa confianza en Dios. Un siervo de Dios no puede estar, bueno, sí, no, yo no tengo fe, qué sé yo lo que va a hacer. ¿Y cómo voy a hablar de fe a la iglesia si yo no tengo fe? ¿Cómo voy a querer establecer confianza en Dios si yo mismo no confío en Dios? ¿Cómo voy a atender a una persona que acaba de tener una pérdida familiar y traerle esperanza si yo no creo en esa esperanza? ¿Cómo puedo aconsejar a una persona que está pasando por una enfermedad y tratar de acompañarla, una enfermedad grave o no, tratar de infundir confianza en el Señor si yo no la tengo? Tengo que seguir esa confianza, confiar en el Señor. Porque no es aconsejar de acuerdo a mi experiencia, sino en la obra de Dios. También hay que seguir otra cosa, el amor. Ahí es un referente al amor irrestricto y voluntario. La palabra es ágape. Entonces, ese amor, podría decirse en la traducción del griego, sería como un festín de amor. Es un amor de entrega sacrificial. Se debe entregar este amor a personas inclusive que no lo merezcan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor irrestricto, o sea, no tiene restricciones y es voluntario. El amar es una decisión. Lo mismo que el perdonar. No, yo no siento de perdonar, nadie te dice que tenés que sentir. Por causa de la fe y la obediencia a la palabra de Dios, tenés que perdonar y Dios te va a ayudar a perdonar. Va a transformar tu corazón, pero tenés que poner tu vida. Yo tengo que perdonar, porque la Biblia me dice que si yo no perdono, vuestro Padre que está en los cielos tampoco me va a perdonar. Es un misterio, pero es la obra de Cristo. Indica un quebranto delante de Dios para humillarse ante Él. Pero eso en definitiva, cuando uno perdona, uno queda libre. El principal que queda damnificado, cuando quedamos ligados en amargura, en resentimiento, por más que tengamos una lista de razones verdaderas por las cuales se merece que le tengamos odio, asco, resentimiento y odio, son verdad. Sí, nadie dice que esto es mentira, no es un invento tuyo ni mío. Pero la Biblia me dice que tengo que perdonar. Y no es, bueno, yo no siento hacerlo, no me nace. Entonces posiblemente no seas nacido de nuevo. El perdón es un patrón de vida en el creyente. ¿Que cuesta? Es bajo el auxilio y la guía del Espíritu Santo. Amén. Pero es un estilo de vida del creyente. Por causa que Dios me perdonó a mí en Cristo. Sin preguntarme, sin mirarme tanto, sino que me perdonó. La cruz fue la obra máxima del amor de Dios mostrado a través de Cristo. ¿Y yo quién soy para estar teniendo resentimiento? Hoy es una era que todo el mundo, nadie le puede decir nada a nadie porque todos se resienten. Esta famosa generación de los resentidos.
Todo se enoja, todo mal. Cúmulo de gente que hasta tienen problemas mentales por vivir en amargura, en resentimiento y por no encararlos debidamente, terminan personas inclusive queriendo influenciar con graves problemas emocionales, espirituales, ni hablar. Y lamentablemente muchos entraron al gobierno y han proclamado esas ideas devastadoras para la sociedad. Pero nosotros debemos seguir el amor. Ese amor se ama a los creyentes y a los que no son creyentes. El hombre de Dios comprende la importancia de este mandamiento. ¿Cuál es la vital importancia y qué mandamiento? Como dijo Jesús, Marcos 12, 29 al 31. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y solo a Él servirás. Este es el primer y gran mandamiento. Buenísimo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto encierra toda la ley de Dios. Ese es el mandamiento y eso es lo que nosotros debemos imitar. Cristo lo enseñó. Esto está basado, Jesús tomó el texto de Deuteronomio capítulo 6 y tomó el texto de Levíticos 19, donde habla, amarás a tu prójimo y no guardarás rencor con tu prójimo. También vamos a entender que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Acompáñenme a la carta de los Romanos capítulo 5. Verso 5. Romanos, capítulo 5, verso 5. Alguno que lo lea, por favor. Amén. El amor de Dios fue derramado. El Hijo de Dios ha recibido o le ha sido infundido el amor de Dios. En la cruz del Calvario se vio el amor de Dios. Se vio tanto la justicia de Dios, que se descargó en Cristo la ira de Dios, pero a la vez es la única forma de poder salvar. Se vio una cosa, dos cosas en paralelo. Mirando la obra de la cruz, se vio el alto odio eterno y asco y repugnancia eterna que Dios tiene con el pecado, castigando a Jesús los pecados, pero a la vez también la mayor demostración de amor y deseo de perdonar a pecadores culpables. Por eso Cristo tuvo que hacer el sacrificio, como se llama, sustitutivo. Él fue nuestro sustituto. Él fue a morir en la cruz del Calvario en el lugar que vos y yo merecíamos. No hay justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice Romano. Entonces ese amor debe corresponderse, seguir el amor. Amar a los creyentes y a los que no son creyentes. Por eso también habla de ser que el anciano, el pastor es hospedador. Tiene que ver con amor al extranjero. Amor al extranjero. Amor al que es de afuera. También debe ser otra cosa, la paciencia. Y la paciencia también. Es algo buenísimo, es un ejercicio tremendo. ¿Por qué? Porque la paciencia no es una resignación fatalista, sino una inquebrantable confianza y lealtad a Dios en medio de las pruebas. Aún hasta el punto de llegar al martirio por causa del Evangelio. Es la que capacita al hombre para hacer la tarea más allá de sus fuerzas naturales. Quitar el error y restaurar la verdad de Dios demanda mucha actitud, mucho de esta actitud, si no es más de lo que se rompe que de lo que se construye. Timoteo tenía que seguir la paciencia, porque una persona inmadura, todavía, no estamos diciendo que era un falso maestro, pero una persona inmadura en la fe, pero con un carácter medio polvorita, podemos llegar a decir, bueno, mirá, vi a una persona en la iglesia, le explicá la cosa una vez, no la entiendo, mirá, no me parece así. Pero entonces, ¿qué te crees que vos, que sos una persona tonto? Y le empezás a decir un montón de cosas y salen hasta enojados, insultando. Y no, que no le tengo paciencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Un siervo de Dios y un creyente maduro no tiene que tener esa actitud. Por eso es la cuestión del corazón. Por eso casi van como los dúos. Seguir la justicia, la piedad, la fe, la confianza en el Señor, ser confiable
buscar el amor. Y la paciencia tiene otra pareja, que es la mansedumbre. La paciencia. Entonces estamos viendo una persona que tenga ese ánimo largo, esa actitud del corazón. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía que quitar la mentira, y cuando el error de doctrina, ese veneno, echa raíz, es muy difícil sacarlo, porque la gente ya está creída que es verdad. Por eso surgen todos estos movimientos de hoy en día. Movimiento de palabra de fe, los apóstoles, los profetas, las danzas, los bailes, los shows y los mensajes. Brilla la palabra de Dios por su ausencia. 1 hora de cántico y alabanza, una predicación de 10 minutos, porque ya está. Nos llaman a la gente al arrepentimiento, nos llaman a la fe bíblica. Están llamando a la gente para que cambie de vida, un mensaje más moralista y mensajes motivadores. ¿Hay motivación en la palabra de Dios? Claro que sí. Pero también debemos dar lugar a la doctrina. Y es muy difícil sacarlo, desarrollarlo, porque la gente ya cree que es verdad. Creen que decretar y profetizar es verdad. Creen que tener odio o resentimiento está justificado. Como los fariseos justificaban el tener odio y resentimiento a los demás. Ellos decían, bueno, amá a los que te aman y odiá, porque ellos malinterpretaban la ley. Por eso Jesús en el Sermón del Monte le dice, respecto al asesinato, ¿qué le dice? ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Y qué decía? Pero yo os digo, aquel que tenga odio en su corazón con su hermano, ya es un asesino. Aquel que tenga un enojo contra el hermano, es como un asesino ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Tener en cuenta la paciencia. Esto capacita al hombre para hacer la tarea más allá de las capacidades naturales, de tu paciencia natural, de lo que ya empezás a encrepar los nervios. Los de carácter polvorita, tener paciencia para volver a explicar. No, mira, esto es así, porque es tiempo. Si no, es más lo que se rompe que se edifica. Por ahí lo quiere hacer con la buena intención de edificar y hablar la verdad de Dios, pero decirlo de mala manera también rompe. Decirlo una verdad, pero manifestarlo de una forma incorrecta, se termina transformando en una mentira. Terminamos rompiendo lo que queremos edificar. Queremos, no, pero yo quiero decir la verdad, porque tienen que entender la verdad. Pero es un cabezón y le tengo que hablar. No, porque ten en cuenta una cosa, estás olvidando un pequeño detalle. Tenés que hablar con el fundamento de la palabra de Dios y confianza en que el Espíritu Santo es el que cambia corazones. No es con mi fuerza, mi vehemencia o mi retórica, o porque le habla el cráneo a palazo. ¿No? Pero es inconverso, no entiende. Bueno, más razón, orá. Dios te va a dar paciencia. Y, bueno, Dios me tiene. ¿Dónde se va a manifestar la paciencia? En la ocasión que tengas que ejercerla. Cuando te venga la prueba. Debemos seguir la paciencia, o sea, debemos seguirla, proponernos. La paciencia no viene a mí, la paciencia me es dada de parte de Dios, pero yo debo seguir. Otros toman la opción, bueno, entonces no digo nada, nadie me molesta a mí. Como decía uno, bueno, yo con el diablo no me meto. Entonces él no me molesta a mí, yo no lo molesto a él y él no me molesta a mí. Mentira, estás bajo el lazo del diablo si pensás de esa manera. No dije que estás endemoniado, pero que estás engañado, ¿sí? Y Satanás los tiene distraídos, un montón de otras cosas, preocupaciones, vivir ensimismados en sus problemas, y siempre yo y todo yo. Pasan los años y está ahí. No crecen, queriendo ser neutrales. Hermanos y hermanas, el cristianismo bíblico nunca puede ser neutral. El cristianismo es enemigo de este sistema y este sistema es enemigo del cristianismo. Mostramos amor y misericordia, pero el enemigo nos odia, pero está vencido. Por otro lado también, ¿qué acompaña la paciencia? Mansedumbre. Esto no es debilidad. Ser una persona mansa no es ser un cobarde, no es ser un pusilánime, alguien débil. Ay, bueno, en realidad que esconde la cobardía atrás de no, soy manso, porque en realidad algunos quieren pasar por manso porque son cobardes, porque tienen miedo de enfrentar. Entonces prefiere que todo el mundo le diga, no, bueno, qué buen tipo. En realidad es un cobarde. Mansedumbre no es eso. Mansedumbre es poder bajo control.
Jesucristo dijo, aprendid de mí que yo soy manso y humilde de espíritu. Capítulo 11 de Mateo, verso 29. O por ahí andamos. ¿De quién se decía que era manso? Uno era Moisés. Dice que en la tierra él era el hombre más manso. Y les aclaro que Moisés había matado a un hombre, por eso había huido de Egipto. O sea, no era un pusilánime, era un soldado que combatió en la guerra, conocía el arte de la guerra y mató a un egipcio por hacerse el justiciero. O sea, no era un bebé de pecho. Sin embargo, él, ya transformado por Dios, siendo el líder de la nación de Israel, dice la Escritura que no había hombre más manso que él sobre la tierra. Es tener dominio propio. Y el otro que era Jesús, indudablemente. Jesús es superior a Moisés, en todo ángulo. Ahora, Jesús no era ningún cobarde. Una cosa es que él tuviera paciencia y sea amable en el trato, pero otra cosa, no era ningún cobarde, porque había que ser bien hombre para encarar la cruz. Y encima no por culpa tuya, porque de última tenés alguna conciencia moral, sabés que robaste, mataste y bueno, me merezco la cruz. Como el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor y recriminaba al otro ladrón y le decía, la verdad nosotros estamos acá recibiendo nuestro justo castigo, pero este hombre no ha hecho nada. De última ese hombre estaba entregado, tenía una conciencia moral de pecado y sabía que se lo merecía. Pero acá Jesús estaba viniendo por la culpa de otro, literalmente. Había que ser bien hombre para hacer eso. Timoteo debía imitar esta actitud, es decir, que alguien que por causa de la vieja naturaleza podía actuar en una forma iracunda. Experimenta, en vez de actuar en esa forma iracunda, experimenta la suavidad de sentimiento. Se domina a sí mismo, pero esto no es producto del esfuerzo propio, sino de la identificación con Jesús. En situaciones donde podría salir la ira que castiga, surge, ¿qué cosa? El trato amoroso. En vez de una vara, sale el trato amable. Y esta es una característica también del fruto del Espíritu Santo. Habla del amor, habla del gozo, de la fe, paciencia. Y ser una persona mansa, la mansedumbre es fruto del Espíritu, es una característica. La mansedumbre, o como se dice, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Qué quiere decir en este sentido? Es el ánimo largo, cuando está uno como estirado, como si fuera un chicle, en esa situación de presión, es tener control bajo la presión de la prueba. Es tener ese control, va a estar bajo la presión, ahí uno tiene la paciencia, estar soportando, tener control aún en medio de la prueba y ejercer, producto de esa paciencia, la mansedumbre. A veces se presenta, no, pero esto no es así, y te la vuelven a discutir, y otra vez con paciencia, vamos a ver de este lado, vamos a este lado, pero tenía que hacerlo, imitando a Cristo. Entonces, practicar él, en contraste, tenía que fomentar estas virtudes cristianas, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y el otro encabezado, el otro imperativo, pelea, enfrentando la buena batalla. Dice en el verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea. Esto no es una sugerencia. Todo siervo de Dios debe acudir a la batalla. Pablo está pensando en una carrera deportiva o la lucha que quizás estaría pensando como en los Juegos Olímpicos. En este texto no está hablando enfáticamente a una guerra, en sí está hablando de la lucha. Y ahí viene la palabra de lucha, la palabra es agón, que es la raíz de la palabra castellana agonía. Es como que le está diciendo, sería la traducción, agonizá la buena lucha agonizando. La agonizante lucha, ¿qué quiere decir? Esa agonía que estaban los atletas preparados cuando estaban en medio de la carrera o en medio de las luchas libres que hacían en los Juegos Olímpicos. En ese esfuerzo agotador, esa carrera alrededor del estadio, se considera esta lucha como buena. ¿Qué quiere decir? Es digna esa batalla, es buena, es digna.
Tiene que ver en este sentido dónde quiere esta lucha la dignidad, ya que es por Dios y su evangelio. Es entregarlo todo para el Señor. Una persona que quiere servir a Dios debe darlo todo. Acá no es venir las cosas a un 50. Si quieren, tienen frío, prenden por favor si tienen frío. Yo porque me secaba la garganta. Hermano, téngame paciencia por el tema de la garganta. El tema es el siguiente. El servicio a Dios no se puede hacer a medias. Así sea, que nosotros podamos entender, hermanos, de que, no, pero yo simplemente estoy haciendo limpieza, o más adelante, bueno, voy a estar en la escuela bíblica, o voy a cantar, o voy a hacer, porque algunos servicios deben enseñar y predicar más. No, todo servicio debe ser hecho al 100%. Con lo mejor que vos puedas, lo mejor para Dios, en todo servicio. Abrir la puerta, recibir gente, estar como portero, una sonrisa en amor de Dios, que tengas lucha, pero vos no es la sonrisa hipócrita, sino que el gozo de Dios sea tu fortaleza y puedas ser una persona de utilidad al reino de los cielos, para aconsejar, enseñar. Esto es tomar la lucha. Batallas espirituales con el enemigo, claro, pero son batallas. Fíjese que no está hablando de guerra. La guerra se definió en el Calvario. Lo que los cristianos tienen hoy en día es batalla. Hoy no está la guerra espiritual. Los principados, las potestades, los gobernadores de las religiones celestes y toda esa lucha fantástica de cine. Son sinónimos. No ignoramos las maquinaciones del diablo, como dice la Escritura. Lo dice Pablo, Nuevo Testamento. Al enemigo no se lo ignora. No se lo subestima, pero tampoco se le da tanta importancia. Porque Cristo es nuestro Señor. No hay que dar lugar al diablo, dice, no se pongan sobre el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque Satanás puede tomar lugar ahí en medio en la disputa, en el matrimonio, entre hermanos, en el enojo, puede sembrar su semilla de veneno, de resentimiento y de odio. Eso no hay que permitirlo. ¿Y dónde está esa fuente de poder? Para hacerlo, para encarar. La fuente de poder. Agárrate de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, agárrate de la vida eterna. Esta es una posesión segura. Pero el creyente debe vivir cotidianamente en virtud de ella. Estamos hablando de la santificación. La vida eterna es una dotación de la naturaleza divina. Acompáñeme a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Bien, vemos que es llegar a ser participante en la naturaleza divina. Nos ha sido dotado como la persona del Espíritu Santo. Nosotros no somos seres divinos, no, la divinidad mora en el creyente. Es esa promesa que tenemos. El creyente nacido de nuevo no espera morirse para vivir la vida eterna, ya está viviendo la vida eterna. Ya estamos caminando en vida eterna. La muerte va a ser el paso, el trámite de dejar este cuerpo físico en esta tierra para pasar a la vida espiritual en gloria con el Señor, esperando la resurrección de los cuerpos glorificados en el tiempo final. Pero esto nos está hablando de una comunión íntima. Pero esta vida eterna se recibe solo por fe, pero en su origen, ¿cuál es el tema? Echa la mano de la vida eterna, pero ¿qué dice también? A la cual asimismo fuiste llamado. Echa la mano de la vida eterna, pero a la cual fuiste llamado. ¿Por qué? Porque aquel que tiene vida eterna es porque ha sido llamado por el Padre. No es producto de mi decisión personal que yo quise. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio capítulo 6, verso 44. Dice la Escritura: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere.
Es el llamado divino de Dios. Es el llamado del Padre para nosotros ser salvados en Dios. Es un llamado. La base fundamental no es mi decisión. Yo quise ser creyente y yo decidí. No, no, no. Es Dios quien nos llamó y nos hizo participantes de la naturaleza divina, pasando a través de la obra de fe en la muerte y resurrección de Cristo. Esto nos lleva a tener una perspectiva hacia la eternidad. En el servicio, la batalla por la palabra de Dios, la proclamación de la verdad eterna, luchando contra Satanás, contra el pecado y el mundo que ama el pecado, que es rebelde a Dios, que rechaza la verdad de Dios. Nosotros debemos tener esta actitud. Como siempre decimos, estamos delante del rostro de Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Estamos delante de su rostro. La famosa frase en latín, coram Deo, delante del rostro de Dios. Nuestra perspectiva es la visión de la eternidad. Lo que nosotros hacemos tiene una repercusión en la eternidad. Dios nos mira en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Como decía Pablo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Pero ¿saben qué? Hay una perspectiva que tiene en este sentido Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 1, verso 29. A veces, hermanos, se va a pasar luchas. Pablo dice, capítulo 1 de Filipenses, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El falso evangelio siempre te va a poner cosas positivas. Es la iglesia en victoria, es la iglesia en poder, el ser humano está empoderado. Siempre los mensajes son: tú eres un rey, tú eres una reina, un príncipe, una princesa de reino, llamado a la conquista, al éxito. Nunca te van a hablar de sufrimiento, nunca te van a hablar de persecución, nunca te van a hablar de cosas que dan dolor. La iglesia no está exenta del dolor y del sufrimiento, sino que Dios perfecciona a su iglesia a través del dolor y el sufrimiento. Como Cristo fue perfeccionado a través de su obediencia. En el Getsemaní, Él tenía que tomar nuestro lugar. En el clamor, Él pidió ser librado. Pero ¿qué pasa? Dice que Dios lo libró a través de la muerte. Jesús no tan solo murió para salvarnos, salió para santificarnos, pero fue librado por medio de la muerte. Jesús padeció. Y así el creyente no está exento del dolor y el sufrimiento. Pero ahí está la compañía, la fortaleza de nuestro Dios para perfeccionarnos. Mirá, Dios se preocupa por nosotros y creemos en la palabra de Dios. Dios es mi pastor y nada me faltará. Amén. Gloria a Dios, esa palabra la tomamos solo para lo económico, pero el pastoreo de Dios es integral. No es tan solo el cajero del banco que te va a dar plata cuando precisás. Está diciendo: Dios te cubre con su mano de misericordia, y cuando Él ve que en alguna área está flaqueando, necesita enseñarte, es como que Él abre los dedos un poco y permite que pase la prueba, permite que el enemigo actúe poniendo pruebas muchas veces. ¿Y cuál es el tema? ¿Para qué? Para que nosotros seamos ajustados, podamos crecer, madurar, para ser hechos útiles para su reino. Dios necesita capacitarnos. Muchas veces te dicen: no, si vos estás en problema es porque estás en pecado. No todas las veces así. Al contrario, muchas veces estás en dificultades por ser fiel a Dios. Sino cuántos mártires dieron su vida por causa del reino. Hebreos 11. Por la fe, que es la fe, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, todo bárbaro, fantástico. Pero más allá del pasaje, versículos 10, 12 en adelante, está hablando de aquellos que anduvieron errantes, aquellos que estuvieron en cuevas, que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que fueron prendidos fuego, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y ellos alcanzaron la victoria. Entonces debemos entender que esta palabra es ser fieles al conjunto de toda la verdad cristiana. Esta es una batalla que por eso se hace noble y que es buena. Y apela a su profesión de fe. Encierra una de las cosas de dar testimonio. Dice: fuiste llamado, y dice: hecho tu buena profesión de fe delante de muchos testigos. ¿Qué dice la Escritura? Que si creyeres, confesares con tu boca que el Señor,
que Jesús que es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Timoteo había dado una buena profesión de fe. ¿En qué momento? En el momento de su bautismo. En el momento en que confesaba que Jesús era el Señor. En un lugar, en un ámbito donde nadie y todos rechazaban el cristianismo. Pero ahí él tomó el lugar y ahí hizo una buena profesión de fe delante de muchos testigos. Por eso el bautismo necesita testigos. Y también en su llamamiento, cuando lo apartaron para el ministerio, donde había la imposición de manos del presbiterio. El conjunto de ancianos que reconocían el ministerio que tenían y el profesar la fe del Señor. Por eso Pablo está apelando a su profesión, a la profesión de fe, a la buena profesión que hizo delante de muchos testigos. Ser fiel a todo el conjunto de la verdad cristiana, la teología. Apela a esa profesión que encierra el bautismo, su confesión en la predicación de Jesús como el Señor quien resucitó entre los muertos y quien cree para ser salvo. Dice John MacArthur, peleamos la más noble de la batalla, por el honor de Jesucristo, por la gloria del Evangelio y por la integridad de la palabra de Dios. Eso habla de la palabra buena, es algo excelente, noble. Por el honor de Jesucristo, la gloria del Evangelio y por la integridad de la palabra de Dios. Esa también, ese contexto de mi lucha personal, de batallar día a día contra otros que pueden estar pensando otra cosa, ir a las sendas antiguas, ver la verdad que fue revelada en las Escrituras, y de ahí no me voy a mover una pulgada cuadrada, porque Dios me sostenga en su verdad. Pero también lo estimula, le da la orden, pero le estimula, y en realidad dar su testimonio, y lo que está hablando tiene que ver con el versículo 13 y 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está dirigiendo en su autoridad apostólica, un emisario de Cristo, está dando esta orden de revestida de una solemnidad, como poniendo a Timoteo bajo juramento delante de Dios el Padre y de Jesucristo como testigos. Esto se ve también en el capítulo 5, verso 21, donde le dice, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo. Le está diciendo, te encarezco en esto, te mando delante de Dios, como que estuviera, bueno, yo te pongo como bajo juramento de esto. Porque esto debe ser cumplido. Es como ponerlo bajo juramento delante del Dios que da vida, porque Dios es el dador de vida. Por eso da vida a todas las cosas. Es el creador, el que dio vida y que resucitó a Cristo también de entre los muertos. Esto debe ser cumplido. Debemos entender que ser fiel a Dios no es fácil. Él es fiel y muchas veces el servir a Dios puede costar inclusive la vida y persecución. El menosprecio, el desprecio, la burla, los dedos apuntando, perseguido. Caso Pablo, Timoteo y tantos otros, por eso lo estimula a seguir el ejemplo de Salvador, el testigo fiel, como vimos. Él cumplió sus obligaciones y no defraudó la confianza que fue depositada en él, en Cristo estoy hablando, al dar testimonio de la verdad. Lo dice, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mostrar a Dios el Padre. Dice que ninguno ha visto a Dios el Padre, pero nosotros vimos a Jesús como la gloria del unigénito del Padre. Vino a mostrar a Dios, Dios hecho carne. Vino a morir en la cruz del Calvario por la verdad del Evangelio, para rescatar a pecadores. Delante de Poncio Pilato, inclusive fue la fórmula. ¿Por qué? Él le preguntó, bueno, a la verdad, ¿vos sos rey? Y él que le dijo valientemente, tú lo dices. No se lo niego, lo decís vos. Pero si mi reino fuera de acá, vos pensaría que yo no mandaría emisarios míos. Mis defensores, no. ¿Cuál es el tema? Entender que Jesús se mantuvo fiel hasta el final. Se mantuvo hasta la muerte de cruz. No defraudó la confianza que el Padre puso en él.
Y Él murió la muerte de cruz, confiando en el Dios que da vida a los muertos. Y le dice que guardes este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Testificar de la verdad. Testificar con palabras y un estilo de vida consecuente con el Evangelio, con la doctrina de la palabra de Dios. O sea, toda esta verdad tenía que ser transmitida y hablada. Alguno dice esa famosa frase falsa, perdón, me reitero, esa falsa frase que la acuñó San Francisco de Asís en la Iglesia Católica. Predica tan fuerte que si es necesario habla. Eso es mentira. Primero la Iglesia debe confesar, promulgar la palabra de Dios y tu vida debe respaldar eso. Pero no es hacer, bueno, yo voy a tener buen testimonio y con eso no digo nada, porque la gente que ve el testimonio, no. Tienen que saber tu fe, tienen que testificar del Evangelio y vivir el Evangelio. Esas son las demandas del reino. Y tenemos este sentido. Ser consecuentes con la verdad del reino. Ser preservado de toda mancha que podría ser una verdadera acusación. Debe ser una persona irreprochable hasta la venida de Cristo. Pablo no pone fechas. Por eso es hasta el día de hoy que los creyentes deben ser testigos fieles del Evangelio en la esperanza de su pronta venida o al encontrarse por medio de la muerte física. Debemos ser fieles al Señor, cumpliendo así la voluntad de Dios. Comenta respecto de esto Juan Calvino. Los hombres ambiciosos abiertamente nos atacan. Los epicúreos, una posición filosófica, y los lucianistas, también otra postura filosófica en la época, se mofan de nosotros. Los hombres descarados nos provocan. Los hipócritas murmuran de nosotros. Los que son sabios según este mundo secretamente nos atacan y por todas partes y en diferentes formas nos obstaculizan. En suma, es un gran milagro que alguno persevere firmemente en su oficio tan difícil y tan peligroso. Ser siervo de Dios, ser un fiel creyente, es complicado en este mundo de pantano, pero el Evangelio nos da la seguridad de que nuestro Dios es el que sostiene a su iglesia y va marchando delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a algunas aplicaciones. Este es un llamado a los que aspiran a servir a Dios. Deben saber que tienen una gran responsabilidad, ser ejemplos de vida en todo ámbito, tanto en la iglesia así como fuera de ella. Otro punto. Como creyente, ¿estás ocupado en seguir las virtudes cristianas? ¿Anhelar ser como tu Salvador o poco te importa? Todo creyente está llamado a testificar del Evangelio. ¿Lo estás haciendo o hay vergüenza en tu corazón? Preguntas. Ser un siervo de Dios te mete en la más noble de las batallas. Pero te animo a que cuando estés bajo la presión, mires a Cristo. Él te entiende, te atiende, te fortalece, sabe por lo que pasás, confía en sus promesas. Él es fiel, no miente. El servir a Dios en cualquier área es el más alto privilegio, aunque a veces te cueste. Ahí debes ser fiel. No mirar los problemas, no mirar a Satanás que se va a levantar. Tu pecado va a intentar prevalecer. Puede surgir conflictos con hermanos, con parientes, con vecinos, pero está ahí tu poderoso Señor para librarte. Y estás sobre la roca eterna de los siglos. Dios es el ancla firme de tu alma. Ser fiel al Señor que te llamó, que te salvó hasta que Él vuelva o tus ojos se cierren para pasar a la vida eterna y despertar en su gloria. Ser fiel a Él. No hay nada más glorioso que servir al Señor. Es placentero, porque es en su poder. Aunque este servicio te signifique sufrir por un breve tiempo, pero esto produce en nosotros un cada vez más eterno y grande peso de gloria, como decía Pablo. Pero si hoy estás sin Cristo, nada de esto te puede acontecer a tu vida. Mi ruego es que hoy te arrepientes de tus pecados y creas al Evangelio. Que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en su muerte, en su resurrección, que puedas recibirlo, que puedas creer como tu Señor y tu Salvador. Porque sin esto no tenés esperanza. Fuera de Cristo no hay salvación ni vida eterna. Estarás eternamente perdido en el infierno. Solo en Cristo hay salvación y hay victoria. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, porque tú nos ayudes a seguir estas virtudes para ser siervos fieles. Señor, en este sentido, extraer el mensaje, tener una vida consecuente, Señor, de Evangelio. ¿Para qué? Para hacer tu mandato nuestra responsabilidad. Como pastores, como pastor, Señor, de proclamar tu Evangelio, Señor, haya viento, truenos, rayos. Cuando la marea esté golpeando fuerte, parezca que se nos hunde el barco, parece que nadie puede encontrar cabida. Tu palabra es confiar en tu palabra y proclamar la verdad de tu Evangelio. Ayúdanos a ser fieles. Y así también, Señor, en servir y confiar en ti, Señor, porque este es el mandato que tú das a la iglesia. Dar testimonio de Cristo, sea el tiempo que sea en tiempo de paz o en tiempo de persecución, sea en tiempo de prosperidad como en el tiempo de escasez, sea en el tiempo de gloria como en el tiempo de humillación. Seguir confesando que el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo glorioso, sigue en su trono, sentado en poder, en autoridad y en gloria, y que pronto viene a buscar a su iglesia, ante la cual nosotros decimos con el Espíritu Santo: ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor, en esta hora. Aún fortalece a aquel que está en aflicción, en lucha, aquel que está siendo probado, Padre, que sea fortalecido y que de esta prueba pueda salir fortalecido, Señor, pueda haber madurado, ser útil para tu reino. Aquel que tenga que ser santificado por causa del pecado, que sea también fortalecido, santificado y pueda crecer y madurar y ser útil para tu reino y para tu gloria. Te ruego por mis hermanos, te ruego por esta iglesia, para que, Señor, el Evangelio sea conocido en esta ciudad a través, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ruego que tú obres en el corazón de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir este mandato de dar el buen testimonio de Cristo en nuestras vidas, con nuestras palabras, imitando, Señor, al Cristo glorioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.